Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Vamos a ver si en esta oportunidad si lo conseguimos. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo club de lectura asimétrico. Hoy vamos a estar hablando, como ya sabíais que os hemos anunciado, de este precioso libro Miralles, Tramas de la Memoria. Vamos a estar con Benedetta Tagliabue, con Joan Roch y con Victoria Garriga, a quienes estamos esperando y que entren y que podamos hacerles partícipes y entrar. Vamos a cruzar los dedos que ahora salgan bien las conexiones. Mientras esperamos a que se unan, voy a agradecer a nuestros invitados de ayer, de nuestra sesión de ayer, a nuestros queridísimos Alejandro García Hermida y David Rivera, con quien estuvimos hablando del libro Medio siglo sin paradigma. La sesión está colgada en nuestro canal, por supuesto, podéis ir a verla cuando queráis. Esta sesión de hoy también se quedará colgada, por supuesto, y os recuerdo que ya tenemos el club de lectura en YouTube, así que podéis ir a nuestro canal y darle también mucho amor allí, que os lo vamos a agradecer muchísimo, pues si nos seguís, si le dais a like, todas estas cosas que ya sabéis. Como llevamos mucho tiempo aquí perdido, entre comillas, no lo habéis visto porque acabo de volver a empezar, pero esta es la segunda o tercera vez que intento abrir el directo, así que vamos a cruzar los dedos que ahora sí funcione. Voy a dar paso a Benedetta, a Victoria aquí preparada, y vamos también a buscar a Joan Roch a ver si le llega a él, si nos vemos, si... Victoria, Hola, ¿me ves? yo sí. ¿Tú a mí? Hola, pues no, extrañamente no te veo, pero No. no importa. Si del otro lado de la pantalla nos confirman que nos ven, vamos a seguir para adelante. Si nos ven a las dos, nos escuchan a las dos, todo esto. A ver si hay algún asimétrico o asimétrica que nos pueda confirmar que efectivamente nos estamos viendo. ¿Tú me ves y me oyes bien, Victoria? ¿Todo Yo te bien? veo y te oigo. Vale, fenomenal. Pues entonces, si es así, Muy bien. me quedo tranquila. Y voy a pedir a alguien que nos esté viendo por ahí que nos confirme que nos ve. Vale, mira, nos dicen que sí, desde MBT, que están muy Eh, atentos, nos dicen sí, que se que ve. se ve. Genial. Estupendo, estupendo. Pues vamos a ver si podemos dar paso también a Benedetta y vamos a ver también a Joan Roch, a ver si conseguimos. Bueno, Victoria, bienvenida. Tu Gracias. primera vez en el club de Sí, lectura, ¿no? muchas gracias. Hola, Bene. Pues la verdad. Hola Hola, Victoria. Hola. hola Bene, ¿qué tal? ¿Cómo Muy estás? bien, muy bien. ¿Tú me ves, María, o Pues también? mira, No. curiosamente te veo, a ti Ah, sí a te mí sí. veo. Ah, ¿ves? O sea que hay un poco sí, un poco no. Estupendo. Esto es una Bueno, sesión misteriosa exacto, que le es algo que está encantaría a pasando. Miralles. Desde luego, entre vosotras os estáis Sí, viendo, Bene, Sí, Victoria, ¿os sí, veis? sí, yo perfectamente, sí. os veo a las tres. O sea, Venga, fenomenal. O sea, nos ves a a las tres en nosotras pantalla, tres. contigo incluida. Exacto. Exacto. Vale, pues solo nos falta Joan, a ver si conseguimos invitarle y que entre. Bienvenida, Benedetta, de nuevo al club. Tú ya has estado con nosotros. Sí, sí, ya he estado con vosotros, sí, con estas sesiones Fantástico. maravillosas. Y a veces veo que ya estáis en directo y yo me apunto a escuchar lo que hacéis. Me encanta, me encanta. Estuvimos, si te acuerdas, con el libro, por supuesto, de fantasía muscular De, de de Enric Salvador, Miralles. de Salvador. No, 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 el de Enric Miralles, el de Ay, la tesis, ¿te el de acuerdas la con tesis, Octavio Maestre? claro, Sí, es el de la verdad, el tesis. de la tesis Eso de es. Rick, que es Y estuvimos, guapísimo, ¿eh? sí, la verdad es que es un libro precioso. Sí, la habéis hecho vosotros como una interpretación muy, muy bonita. Sí, vamos, sí, con este también que les venimos a contar hoy, también se quedan contentos y contentas porque la verdad es que este también es un libro muy bonito al que ya le hemos cogido un cariño infinito y no podemos estar más contentos de tenerlo aquí. Si os parece, Victoria, Benedetta, mientras se une Joan, al que de momento no estoy viendo entrar, me refiero, os voy a ir presentando a los tres. Ninguno necesitáis presentación, yo soy consciente de esto, pero me parece que por si acaso hay alguien que está fuera de contexto o tal, pues que no pierda la información. ¿Os parece bien que arranque así y vamos empezando mientras Joan se une?
Sí, perfecto. Venga, estupendo. Pues nada, voy a empezar contigo, Benedetta. Benedetta Tagliabue, bienvenida de nuevo, como decía, al club. Benedetta es arquitecta con formación, por supuesto, en Venecia y en Nueva York. Te licencias, Benedetta, en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia y en el 91 te asocias con Enric Miralles y juntos fundáis el maravilloso estudio Miralles Tagliabue EMBT con grandes obras icónicas, como vamos a mencionar hoy y de las que vamos a hablar hoy también, como el Parlamento de Edimburgo o el Mercado de Santa Caterina, por mencionar algunos porque la obra es extensísima y maravillosa. En 2004 obtienes, Benedetta, el doctorado honoris causa de la Facultad de Artes y Ciencias Sociales de Napier University en Edimburgo y además has impartido clases y conferencias a lo largo de todo el mundo, vamos, internacional, por supuestísimo, tu faceta, tanto docente como conferenciante y como arquitecta, ¿no? Actualmente, bajo tu dirección, el estudio MBT trabaja en el ámbito de la arquitectura, el diseño, los espacios públicos y la rehabilitación, manteniendo siempre la tradición de los ateliers, ¿no? En esa unión entre Italia y España y además atendiendo especialmente al contexto, ¿no? En el que todos ellos ocurren. Benedetta, no puedo estar más contenta de que estés esta tarde aquí con nosotros, que hayamos conseguido que entréis y que podamos tener esta sesión. Muchísimas gracias. Victoria, voy contigo, me Te escuchas, ¿no? Seguimos escucho aquí las tres todavía, perfectamente, ¿no? perfectamente. Vale, genial. Pues Victoria Garriga, bienvenida. Es arquitecta, urbanista y museógrafa, arquitecta por la ETSAB UPC. En tus inicios profesionales, Victoria, colaboraste también en ese estudio, en el estudio MBT, y en el 96 fundas el estudio AV62 junto con Toño Foraster, en el que desde entonces desarrolláis pues, arquitectura, urbanismo con especial atención al diseño y conceptualización de proyectos expositivos, con proyectos tan relevantes como podemos mencionar el Museo Marítimo de Barcelona o el Museo Nacional de Afganistán. Además, ha sido profesora invitada en muchos países también, pero vamos a mencionar, por ejemplo, Irak o Cuba, Mozambique, y has podido trabajar con los museos más prestigiosos pues, del mundo, en España en concreto, por mencionar algunos, pues el Reina Sofía, el Museo Picasso de Málaga, el CCB o la Fundación Tapies, ¿no? Y ha sido Victoria la encargada de las guía, ¿no? De muchos, bueno, de varias de estas exposiciones de las que hoy vamos a hablar, de este proyecto de homenaje a Miralles y te doy la bienvenida, encantada también de que hayas podido entrar y de tenerte esta tarde Mucho aquí. gusto, muchas gracias. Pues gracias a ti. Y nos falta el tercero, que es Joan Roig, que es arquitecto por la ETSAB UPC. En el 81 se asocia con Enric Batlle Durani y forman Batlle Roig. Desde entonces han desarrollado también múltiples proyectos pues, de edificación, paisajismo y planeamiento, comprometidos siempre, siempre con el medio ambiente y buscando soluciones que respondan a la emergencia climática de nuestro planeta. Ha sido también profesor de la ETSAB, director del Barcelona Institute of Architecture y consultor de la colección mixta de la editorial Gustavo Gili, entre otras muchas condecoraciones, por así decirlo. Además, autor de numerosos artículos en medios como AV, El Croquis o Domus. También es autor del libro Nuevos Puentes. También publicado por la editorial Gustavo Gili, y es el cocomisario, ¿verdad, Benedetta?, de esta serie de exposiciones homenaje que recoge este libro, Miralles, Tramas de la Memoria. Yo creo que después de esta introducción, y ahora sí que le estoy dando paso a Joan y mientras entra a cámara, Fantástico. Gracias. Benedetta, ¿qué te parece si nos cuentas tú qué es este libro? ¿Qué tenemos entre manos? Miralles, Tramas de la Memoria. Mira, tenemos entre mano un libro que estábamos intentando hacer desesperadamente hace 4 años, cuando ideamos con Joan hacer antes una exposición, que después se transformaron en 5, y también ha habido una en Roma que ha hecho 6. Y entonces, pues teníamos ganas de explicar lo que pasó durante estas exposiciones, porque mientras hacíamos esta co-curatoría con Joan, realmente descubríamos cosas, era como
ha sido un año especial porque era el año todavía de la pandemia, pero nosotros estábamos Ujú. realmente cada semana poniéndonos dentro de los archivos, investigando, hablando juntos y se necesitaba un libro que contara un poco esta historia de hacer las exposiciones Miralles. Ujú. Bueno, Fantástico, un libro que además recoge, pues eso, todas esas exposiciones, ¿no? Que además, Victoria, quien veis en pantalla, has tenido también la maravillosa placer, supongo, espero y estoy segura, esfuerzo. de esfuerzo también de hacerlas realidad, ¿no? Contadme un poco entre las dos cómo ha sido este proceso. Hombre, yo lo primero que querría decir es que cuando haces una exposición con dos arquitectos como Joan y con Bene, es una situación completamente distinta, porque es un trabajo Ujú. absolutamente de equipo en todo momento. Y un trabajo de equipo y además un trabajo con una comprensión enorme que te permite enfrentarte a las situaciones de incertidumbre con mucha más seguridad y con mucha más alegría, porque esto es algo fundamental en las exposiciones, poder improvisar y poder avanzar en la medida que vas construyendo el espacio con las piezas. Y esto no suele pasar, y aquí tuvimos ese privilegio, y yo creo que el resultado pone en evidencia esa posibilidad que exploramos a fondo. Ujú, ujú. La verdad es que sí. Joan, no sé si has entrado o no. ¿Veis a Joan? Sí, Está dentro de Sí, la... está dentro, está Ah, le vale, dentro. vemos, vale. le Vale, como yo... vemos. Vale, Joan, bienvenido, que no te he dicho nada Gracias. porque, por Estoy desgracia no... estoy en una tienda, estoy en Muji, pero la vida es así, no hay problema. Ya, bueno, no pasa nada. Pues nada, Joan, bienvenido al club. Gracias. Me encantaría, ahora que sé que estás dentro, porque no te veo, pues que nos cuentes también un poco tu parte, ¿no? Este co-comisariado que habéis llevado, Benedetta y tú, de este homenaje, de estas exposiciones, y que nos cuentes un poco tu punto de vista. Pues mira, todo esto nace, en mi caso, nace con una llamada de Joan Subirats diciéndome que había la intención por parte de Benedetta de llevar este tema de un homenaje a Enric a partir de los 20 años de su fallecimiento Ujú, y que si quería apuntarme a este evento, ¿no? Eh, bueno, o sea, inmediatamente dije que sí, pero puse mis condiciones, no a Benedetta, que no hace falta, sino a Joan. Yo dije sí, pero no quiero una exposición, quiero al menos 4 por toda Barcelona y una de ellas tiene que ser en el Tinell, ujú, porque yo tenía en la cabeza el, a los 30 años de la muerte de Gaudí se celebró en el Tinell una exposición retrospectiva monográfica que lo organizó lo que entonces se podía llamar el Grupo R, que eran ujú, Bohigas, Sostres, etcétera, etcétera, y pensaba que Enric no se merecía menos que hacerlo en el Tinell, rememorando eso que la ciudad había hecho con Gaudí, ¿no? Porque Enric y Gaudí yo creo que son las dos, junto con Coder, los tres arquitectos bisagra en esta ciudad a partir de la aparición de la Escuela de Arquitectura, ¿no? Y entonces había que hacer ujú, ese homenaje. Y luego dividirlo por la ciudad eh, para que toda la ciudad viviera esa situación, ¿no? Y nada, ujú. pues me costó un poco que aceptaran porque pedíamos mucho, pero finalmente lo aceptaron y nos pusimos en marcha. Entonces, a partir de aquí, trabajar con Benedetta fue una delicia. Es verdad que fue durante la época de la pandemia, todos con mascarilla, todos antes de vacunarnos, después de vacunarnos o sin vacunarnos, da igual, y pasando largas tardes dentro de los archivos, que fue sentimentalmente fue duro y por otro lado fue eh, excitante, ¿no? Porque era encontrar y encontrar cosas y fue muy Ujú. bonito. A pesar de que fue largo y pesado, ahora lo recuerdo como una cosa muy bonita. Y luego trabajar con Benedetta, con su equipo, que era muy amplio, y con Victoria,
pues es una cosa estupenda. Era mi Ujú, primera ujú. exposición, yo no había hecho nunca nada. Y pensé, si es tan fácil como esto, será una profesión maravillosa. Y ahora ya llevamos 3 y pienso que sí, que es un trabajo maravilloso, sí. Qué bueno. Benedetta, ¿cómo te sentiste tú, ¿no? En esos momentos en los que en vez de una exposición ahora hay que hacer 4 y vamos a empapelar Barcelona, ¿no? Como estaba diciendo Joan. Mira, es que nosotros con Eric ya hacíamos 2 o 3 exposiciones al año y sin Eric he seguido con ese ritmo. O sea que Ujú, estábamos acostumbradísimos a hacer exposiciones, pero no de este calibre. Y esto de hacer 4 exposiciones, me parece que Joan se acuerda que lo propuso él y yo me acuerdo que lo propuse yo. O sea que son estas cosas de los recuerdos que al final se van mezclando. que se Pero juntan, claro. yo estaba encantada, era realmente, normalmente decidir que haces una exposición en un museo de aquí de Ujú, Barcelona, tienes que esperarte, no sé, 3 o 4 años, entras en una lista de espera complicada. Ahora, en ese momento, teníamos una ocasión increíble que los museos de la ciudad estaban sin hacer nada, porque claro. las grandes exposiciones decían, no, no venimos en este momento que no habrá público. Y entonces Sí, nosotros nos atrevimos a decir, maravilloso, el público será quizá el público de aquí, pero después ujú, justamente podremos contar la experiencia en un libro, la experiencia se habrá hecho y realmente valió la pena. Y para mí fue la primera vez de colaborar con Joan. Y sé, por cierto, que Joan ha aportado muchas más cosas de las que normalmente hacíamos en una exposición normal. Mucho más y me ha enriquecido mucho la colaboración. qué Y bueno, con bueno. Victoria también. Victoria ha sido fantástico porque ha sido como un diálogo, ¿no? Entre qué hacemos, cómo lo colgamos y el pánico del último momento, ¿no? Bueno, claro, si ya hay vértigo cuando uno va a inaugurar una, no me quiero imaginar cuando se va a inaugurar tantas a la vez y con contenidos tan distintos. ¿Queréis que recordemos un poco cuáles eran esas exposiciones y qué se tocaba en cada una? Porque también es así un poco como se estructura el libro y quizá podemos combinar esos dos contenidos. ¿Qué os parece? ¿Quién se anima a hacer algo así? Yo voy a contar una. Venga, Contaré la del Tinel. Eh, venga. cuando, cuando organizamos lo de las 4, estaba claro que una tenía que ser en la escuela para recoger una faceta de Enrique que es muy importante y que era muy Ujú, difícil de recoger. Por ujú, tanto, una era la escuela, ujú, su paso por la escuela de Barcelona, por tanto, ujú, esa era una, ujú. exacto. Hola, aquí Otra está. tenía que ser los muebles, porque Ujú, el trabajo de Enrique con el mobiliario como parte de su arquitectura creo que era importante. ujú, Aquí tuvimos discusiones, Benedetta y yo, sobre el modelo que teníamos que usar, pero finalmente llegamos a un acuerdo y por suerte ella tenía razón y, se hizo esta exposición. La tercera y las otras dos, yo quería una estrictamente de arquitectura, para hablar de ujú, Enrique, arquitecto, constructor de edificios, constructor, porque Enrique era muchas más cosas, era dibujante, hacía catach, hacía collage, que eso lo pasamos de la exposición, pero una ligada al oficio ujú, específico de la arquitectura, ¿no? Que es la que pusimos en el Tinelli. Y en esa escogimos, con Benedetta escogimos centrarnos en 4 proyectos, porque evidentemente Enrique tenía muchos, pero construidos y que fueran un poco capitales, es decir, que fueran como ah, mm, frontiza, no sé cómo se dice, bisagra en su ujú, trayectoria, ¿no? El primero, porque es el inicio de su trayectoria como arquitecto en un gran proyecto que era el cementerio. Luego otro que fue ujú, decisivo en su proceder como constructor, que sería Huesca. Uno tercero, que sería su relación con la ciudad, es donde más Enrique enseña lo que él piensa de la ciudad y además centrado en Barcelona. Y un cuarto
la experiencia internacional, que había mucho más proyectos, había proyecto de Utrecht, había proyecto en Alemania también, pero este era un proyecto doloroso, complicado, arduo, en el que Benedetta tuvo mucho que ver, porque Enrique falleció muy al inicio y también demostraba el esfuerzo de MBT y Asin Enrique para acabar ese proyecto de una manera eh, extraordinaria, digamos, ¿no? Recuerdo, yo estuve en el jurado de, de, de la, de la Bienal de España el año que le dimos el primer premio a ese proyecto y fue unánime. Ajá. Ni nadie del jurado puso ninguna pega a ese proyecto porque era un proyecto extraordinario. Y entonces mostramos esos 4 proyectos. Benedetta y Victoria hicieron el montaje para enseñarlo con una grafía preciosa, con el nombre de Enrique, y luego pues empezamos a escoger el material para enseñar. Y ese escoger el Voy a material fue una enseñar. cosa que no se acabó nunca. Digamos, el día antes de estrenar todavía aportábamos más y más maquetas y si encontrábamos otra y decíamos, ¿qué hacemos? Pues también la ponemos. Y se ponía y se ponía y se ponía. Y fue estupendo. El montaje lo aceptaba, la manera de organizarlo de Benedetta y Victoria eran capaces de absorber todo ese material y el resultado fue esta imagen que estás enseñando, ¿no? Una imagen que quería recordar la exposición que hicieron los del Grupo R sobre Gaudí, con la pieza central, que en el caso de Gaudí era una columna de la Sagrada Familia, y en nuestro caso era una tela pintada, etcétera, etcétera. Un papel. Un papel, Un Sí. papel. Ujú. un rollo de papel larguísimo, pintado, maravilloso, que colgamos del techo del edificio más emblemático de Barcelona, que es el Tinell, con un par de narices. Y bueno, ahí está. Lo bonito de la exposición era que enseñaba el Tinell también. Hay exposiciones, hemos visto imágenes de exposiciones en el Tinell que lo que hacen es taparlo. Y nosotros lo que hacíamos era al revés, ¿no? Enseñarlo más todavía. Y hacerlo convivir con el trabajo de Enrique, que fue muy bonito. Yo disfruté mucho en Y esto. Ahora es una de las cosas que las demás expliquen las otras exposiciones. una cosita al Tinell, ¿no? Esta cosa que decíamos de que dejarlo ver y este tiempo que nos pudimos dar de entender cómo poner las piezas en ese sitio, ver cómo dialogaban con ese espacio, esa posibilidad de hacer dialogar las piezas con el sitio fue un placer y fue una experiencia que cuando tienes que anticiparte demasiado a los proyectos no te lo puedes permitir y el resultado yo creo que dejó ver esta viveza, ¿no? Del montaje relacionado con el sitio. Yo creo que fue una exposición muy Benedetta, muy Benedetta, muy a su Pues manera de hacer las cosas, muy ella, ¿no? Quien conoce a Enrique, o que conocía a Enrique, podía pensar que esa exposición era muy Enrique, pero quien conoce a Benedetta se daría cuenta de que es muy Benedetta, y eso o es s- muy bueno también, o ¿no? sea, un poco kamikaze. No, no, al contrario, es como vestirse lentamente poniéndose muchas cosas, ¿sabes? Es decir, Benedetta, si la conocéis como va vestida, siempre lleva muchas cosas. No sé, me la imagino antes de salir de casa poniéndose cosas y más cosas, ¿no? Y la exposición Claro. Sí. es un poco así, Es- Pero es- todas Benedetta. ellas, todas ellas maravillosas, por cierto. Claro, todo maravilloso, o sea, no hay nada, o sea, no hay nada malo. Y la exposición era eso, todo era calidad y poner, y todo funcionaba y aguantaba. Y además ella lo hace, si Victoria y yo nos podíamos poner nerviosos, ella no se ponía nerviosa nunca. Y eso es muy positivo, eso es muy Esa positivo. capacidad de De hecho, es una aguantar. obra, si luego repasas las obras que ha hecho Benedetta desde MBT, esta es una obra de Benedetta, de MBT. Es Bueno, como las obras que no, hace en Italia o como las obras que ha hecho en China, ¿no? Porque era eso exactamente. Y eso daba mucho gusto de verlo. Cuando la conoces a ella realmente y conocías a Enrique. le hemos puesto mucha alma, pero me parece que se le hemos puesto todos, porque
yo me acuerdo que tú venías, Joan, que yo me preguntaba con el estudio que tienes y el trabajo que tienes, venías muchas veces y Victoria, tú también, escogiendo los dibujos juntos y ir a encontrarlos. Muchas veces teníamos terror de no encontrar nada, porque cuando decidimos hacer la exposición de los fotomontajes, yo no los había visto desde los años 90. Entonces, encontrarlo ha sido una felicidad. Y después con Victoria, escoger, enmarcar y decidir cómo ponerlos, ¿no? Mm. Ha sido todo un trabajo que yo, sí, lo siento muy personal en el sentido que he puesto el alma, pero he notado el alma vuestra también, ¿eh? Muy importante. Precisamente en esta exposición que acabáis de mencionar, el de los collages que se hizo en Santa Mónica, aparece aquí una pieza que ya venía también y estaba también en el Tiné y en otras, que es este caballete maravilloso, ¿no? Voy a colocarlo aquí, lo voy a poner aquí en pantalla, ¿no? Habladnos de esta pieza, porque es una pieza muy bonita, es casi un proyecto dentro del proyecto de la museografía y de las exposiciones. Habladnos de esta pieza, por favor, que me fascina. Esto creo que ha sido Joan que Sí, me ha sí. dicho, esa Cul- cul- pieza, ¿por qué no Culpa la mía, volvemos a sí. buscar? Sí, mientras que en el Tinel, Benedetta y Victoria dibujaron un sistema de soporte de la exposición eh, que ayudaba a entender lo que ibas a colgar y ayudaba a entender el sitio donde estabas. En el caso de los collages y los cutouts que íbamos a colgar en Santa Mónica, Santa Mónica es un edificio complicado donde los haya. No es un edificio fácil de exponer. Y surgió el problema de cómo colgamos esas cosas, ¿no? Y hubo un día, y claro, podían salir mil ideas de cómo las ponemos, ¿no? Y hubo un día que en una especie de ataque de pereza sugerí, ¿por qué en lugar de pensar algo nuevo no cogemos esa pieza que diseñó Enric para Arco? Yo creo que era para Arco, Para unos pues para sí. Arco, y, y lo reproducimos, porque eso no se llegó a hacer, exacto. Y entonces se hizo este modelito pequeño, no sé si lo hizo Neil o alguien hizo este modelito pequeño. Encontramos hasta un modelito Ah, pequeñito. Esto lo volvimos a hacer, pero exacto. habían Había modelitos así de cositas, sí. pequeños guardados, sí. Entonces era hacer la exposición del cine, perdón, de Santa Mónica, como Enrico hubiera hecho la exposición de Arco, con el mismo tipo de soporte y con la misma idea. En Arco, cada caballete, no cada caballete tenía un cuadro, sino que el caballete y el cuadro eran disonantes, ¿no? Como, o sea, no tenía nada que ver el soporte con lo soportado. Es decir, era un caballete, pero el cuadro siempre estaba fuera del caballete. Y esto es lo que acabamos haciendo también en Santa Mónica, ¿no? Luego le añadimos el tema de la luz y yo creo que quedó una exposición preciosa, porque Santa Mónica desaparece, que es lo Está que al revés del Tinel. es al revés del Tinel. La exposición del Tinel te enseña el Tinel junto con la exposición, y la exposición de Santa Mónica te hace desaparecer Santa Mónica, y lo que solo ves son esas piezas y luego los collages encima, ¿no? Y Fue muy, curiosamente en fue, Roma fue la muy, misma fue muy pieza, disfrutable esa perdón, exposición. en Roma la misma pieza funciona distinto porque te pone en valor el espacio, así como en Santa Mm, Mónica es como muy autónoma y te genera el propio espacio, en Roma es precioso cómo funcionaba en el claustro. exacto, Sí, entrame de la memoria. Ujú. Y la exacto. verdad es que desde que hemos vuelto a construir, bueno, hemos construido por primera vez esta pieza dibujada en el año 95. A partir de ese momento la hemos utilizado en muchos lugares y siempre de maneras diferentes, Ujú. porque es una pieza muy flexible. Ujú. Entonces, como se ha utilizado en Santa Mónica,
es diferente de cómo se ha utilizado en la Fundación Enrique Miralles, donde hemos hecho esta parte to be continued, o sea, explicar a Enrique a través del trabajo que hemos hecho después en el estudio, o después le hemos utilizado en la Bienale, que tiene techos altos, entonces le hemos hecho altísima, o no sé, en varios lugares, y esto es el milagro de esta pieza, que se. Que se puede, que es versátil, ¿no? Y funciona de muchas maneras, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla. Hay otra exposición que, por supuesto, que recoge este libro, que es la de Perpetuum mobile, ¿no? Que quizá es una exposición que, igual que los collages, quizás se conocían o se conocía esa faceta de Enrique, ese método de trabajo. Quizá los muebles, aparte de la mesa inestable, no se sabía de la mesa inestable, no se sabía que había tanto más, ¿no? Porque hay mucho más. ¿Cómo fue esa exposición para vosotros? Lo voy a ir enseñando a cámara, ¿eh? Vosotros adelante. Bueno, los muebles de casa eran muy, muy especiales y Enrique los diseñaba como personalmente. Me llamaba siempre diciendo, mira, ¿te gusta? ¿No te gusta? Pero al final eran casi como sorpresas, ¿no? Que nos hacía en la casa. Tanto que durante la exposición encontramos un dibujo que él había preparado para construir y que nunca se había construido y que yo desconocía. O sea que fue un regalazo. Y pues con Joan lo dijo, ¿no? Tuvimos unas discusiones porque Joan iba con la idea, tenemos que exponer los muebles originales porque tienen esta cosa que son los originales. Y yo, claro, decía, no, para nada, yo los muebles originales no los doy porque están en mi casa y me sirven en mi casa. Imagínate si doy algo que estoy utilizando para un museo. Y entonces yo estaba muy convencida, muy segura que un cierto grupo que conocía me habría construido los muebles. Y al final los construyó. Y verlos construidos de otras maderas y, digamos, fuera del ámbito familiar, fue para mí una sorpresa increíble. Para mí todavía eso son cosas diferentes. Qué bonito. Victoria, ¿cómo fue trabajar en este espacio con estas piezas? Bueno, el espacio del de Hub es un espacio que tiene sus dificultades justamente por su dimensión, por un montón de aspectos. Pero a mí una cosa que después, al pasar el tiempo de la exposición de Perpetuum mobile, me daba que pensar, es que cuando yo le intentaba explicar desde el punto de vista de objetos de diseño, siempre se me quedaba un poco corta en la explicación. Entonces y lo que falta para mí es lo que ha dicho Bene, que estas piezas no son unas piezas que puedas separar de su contexto, son unas piezas que vienen a llenar unas necesidades, unos vacíos a nivel funcional, a nivel de imaginación, o sea, para crear ese microcosmos complejísimo, infinito y superpersonal que son los espacios de Beni y Enrique, ¿no? Entonces, en ese sentido, todas las piezas forman parte de un todo en los que si las separas y las intentas explicar como si fuese una pieza sola, no funciona tan bien como cuando entiendes toda esa ser parte de un algo de complejidad y belleza que trasciende la propia pieza. Y Sí, bueno, el hub es muy grande, muy vacío y no fue del todo fácil conseguir esa sensación de misterio que probablemente tienen cuando las pones en el sitio para el cual están pensadas. sí. El Hub es un lugar expositivo que pretende ser anónimo y aséptico y no lo es. Tiene un techo muy complicado, tiene unas paredes que necesitan arriostramientos, etcétera, etcétera. No es un lugar expositivo genial. Por otro lado, eh, eh, muy amablemente el Hub nos cedió un espacio y nosotros encantados, pero visto con el tiempo yo creo un espacio demasiado grande. ¿Sabes esa sensación que tienes cuando vas al Teatro Nacional de Cataluña y en ese gran escenario ves representar una obra como, no sé, como Casa de Muñecas?
que salen mm, todo el rato dos personas hablando, y dices, me mm, sobra la mitad del escenario, creo que sería mejor, ¿vale? En una caja más pequeña, como ese teatro que hay en, ah, en la calle Badal, ¿no? Que es el Heartbreak Hotel, que es casi una mm, caja donde los personajes están muy cerca y les oyes, ¿no? Yo creo que ¿Te acuerdas? la exposición hubiera sido una exposición más, am, más amable con los muebles si hubieras tenido una superficie menor. Pero eso no ¿Te, lo vimos. te acuerdas, Joan, que teníamos en la cabeza esta idea de hacer la mitad del espacio con una, Exacto. dividido con un circo de sombras chinas o de Sí, personas que podrían entrar y mover los muebles? sí. Eso fue imposible. Eso fue Eso fue imposible. imposible. O sea, la primera idea era que los muebles se movían, porque había yo proponía unos niños vestidos de mm. negro que nos iban moviendo, ¿no? Evidentemente nos tildaron de todo, desde pederastas a enloquecidos, ¿no? Bueno, Yo, pe- yo quería unos como una especie de como unos Enanitos. saltimbanquis, ¿sabes? Unos saltimbanquis de feria que fueran mm, saltando y moviendo y usando las piezas. Porque lo bonito de los muebles esos es su movimiento. Porque mm, estáticos es como la foto de un saltador de pértiga o un saltador de trampolín en un mm. momento cuando lo bonito es todo el salto, ¿no? Pero no pudo ser. Bueno, el propio, Primero, en Joan, el plena propio, pandemia. Luego claro. estuvimos hablando la escuela de circo que está en De el Fórum. Barcelona. A ver si Sí. encontrábamos algún saltimbanqui que pudiera hacer ese tipo de cosas, ¿no? Al final, entre pandemia y los del Hub, que son, ¿cómo le llamaríamos? Son serios, Clásicos. clásicos. Gracias, Benedetta. Claro. Total, Seguros. y al final, pues lo mejor de la exposición eran los muebles y, y el Claro, montaje, también el propio nombre, el propio nombre de la exposición, ¿no? Lo está contando, ¿no? Ese sí, perpetuum mobile, o sea, es esta idea de continuo, un movimiento sí, constante, ¿no? sí, Muy bonita la idea sí. también. Los títulos La son exposición, muy Joan, ¿eh? Ah, sí. sí, Sí, es verdad, totalmente. sí. La O sea, que y no la nos hemos dicho de exposición al hecho. final yo creo que quedó bien, pero le sobraba aire, le sobraba aire. Hmm. Pero bueno, hay que Bueno, reconocer y también Y blanco. las cosas como fueron, ¿no? Lo bonito es la experiencia y en eso tenía razón Benedetta. Yo soy más mitómano y quería ver el mueble original, el carpintero con el que Enrique había hablado, había hecho tal. Y ella lo que hizo una cosa que es muy inteligente y tenía otra razón, que es pensar que un mueble tiene su valor en su reproducción, su capacidad en su de ser reproducción. reproducible. Y Exacto. entonces reproducirlos era parte del concepto de mueble. Ujú, ujú. Y que en el mueble, y que por ejemplo de la mesa inestable, que antes de la exposición creo que había dos o tres en el mundo, pues que luego hubiera una más, estaba bien, era positivo. Ujú. Mm. Hay otra exposición también que es muy bonita, que es la que se hizo, que me comentabas tú, Benedetta, To Be Continued, ¿no? En la Sí. Fundación. Y me gustaría también que nos hablarais un poco de esta, ¿no? Después de Enrique, cómo se sigue trabajando en el estudio y cómo se evoluciona, ¿no? Bueno, al final, claro, queríamos hacer ver la continuidad del trabajo de Rick en nosotros, en su estudio. Ujú, Y entonces, esa fue la exposición hecha con más ligereza, porque realmente la hacíamos mientras estábamos trabajando en todas las demás y como la última cosa, lo que saliera, saliera. Y hemos hecho con todos los estudiantes no, no, las personales, la gente del estudio, hemos ujú, hecho como un workshop y ujú, hemos estado como dibujando collage de todos los años que habían pasado, desde el 2000 hasta el 2021, y estaban esto es en las paredes. Después hemos transformado el espacio en un espacio natural, poniendo plantas. Aquí trabajó muy bien Beatriz Mínguez, que es una colaboradora
mía, que a veces trabaja por su cuenta, a veces hacemos colaboraciones juntas. Ujú. Y bueno, después adoptamos el famoso stand que habíamos puesto en Santa Mónica, pero empezamos a ver que se podía vestir de otra forma. Entonces estaba vestido de otra manera, empezando a dar como la idea de cómo se podía hacer la utilización de este elemento de formas diferentes. Ujú. Victoria, que como tú también estabas ahí en esa parte, me encantaría también que nos dijeras cómo evoluciona esa pieza museográfica y se convierte en lo que se puede ver en las fotos, que no sé si se están viendo bien a cámara porque no estoy segura, pero bueno, si no, me decís la que queréis que ponga, ¿vale? Bueno, yo creo que Victoria. la exposición de To Be Continued en la fundación para mí fue una sorpresa, que yo creo que esa cantidad de trabajo ingente, continuo, que se va solapando, que se va haciendo un enorme durante todos estos años que ha hecho el despacho de MBT. Y en cierta forma yo le decía a Bene como que me daba la sensación de que podía ser una buena manera de enseñar esta manera, como que si de las raíces del despacho de Enrique hubiesen florecido y Ujú, germinado en esta cosa mucho más colorista, luminosa y mucho más leve y más aérea, que es Benedetta. Y eso en la exposición esa yo creo que se veía bastante, ¿no? Eso que ujú, decía Joan, ¿no? Esta capa sobre capa que se va acumulando y va generando una cosa distinta y nueva a lo que fue la manera de hacer de Enrique. ujú, Y el ujú, caballete es una pieza que funciona como una escultura, como un soporte, como una presencia en sí mismo que le permite ponerse todas esas capas que necesita y se adapta al espacio sin perder nunca su identidad. Es una ujú, pieza muy ujú, mágica y muy ujú, buena. ujú. Qué bonito. Y Benedetta, cuando estaba montada esta exposición ya en la Fundación, ¿cómo lo viviste tú? Porque claro, es también casi vuestra casa, ¿no? Está el estudio al lado y la Fundación, que es un espacio precioso, precioso. ¿Cómo lo viviste cuando se hizo realidad, cuando se materializó? Bueno, yo me acuerdo la noche que se inauguraron las primeras tres exposiciones, porque eran cinco, por suerte, contemporáneamente solo tres, que ya era mucho. Entonces yo pasé del Tinel, después con todo un grupo de gente pasamos a la Santa Mónica y después entré otra vez en nuestra propia fundación, pero era tan transfigurada, tan diferente, tan llena de luces y con estas piezas recuperadas que habíamos colgado también en la entrada, que me pareció maravillosa. Me pareció de entrar en un espacio, eso, transfigurado, diferente. Ujú, ujú. Qué maravilla. Oye, y hay una exposición que da título también a este libro, que es cuando saltáis, ¿no? Lleváis parte de este homenaje a la Real Academia de España en Roma, ¿no? Miralles Trame de la Memoria, y me encantaría que nos contarais cómo fue esta experiencia. Pues esto fue un poco, el ministerio apareció al último, digamos, habían participado Generalitat, había participado el ayuntamiento en estas exposiciones y el Ujú, ministerio entró, pero quiso una exposición que a lo mejor se viera en Madrid o en otro lugar. ujú, Y en ujú, Madrid no habían espacios ya, porque ya había pasado el famoso 2021, ya todo empezaba a funcionar. Y entonces el ujú, único espacio que me proponían era la Academia de España, donde ya ujú, habíamos expuesto con Enric en el ujú, 95 y después habíamos vuelto a exponer en el 2011. Y me parecía maravilloso volver a la ujú. Academia de España. Entonces, allí, bueno, Qué hicimos mejor sitio, ¿no? la, la otra exposición de la Academia de España. Es una exposición que tiene más que ver con la continuidad de nuestro estudio. Ujú, Presentamos más proyectos que no solo los dibujado mientras estaba Enrique. Y el tema de la historia, el tema del ujú. patrimonio, cómo abordar el tema patrimonial. Y allá Joan tuvo una idea genial que le dio a mi hija Caterina, que estaba en ese momento colaborando con nosotros. Ya no, ¿eh? Ya no quiere colaborar con nosotros. Pero en esa época le dijo,
ay, sí, sí, si queréis poner la casa como un fondo importante, ¿por qué no lo ponéis en las paredes como un decollage? Ujú, Y eso fue una idea maravillosa. Trabajamos con carteleros de calle que nos pusieron a toda la altura de las paredes y bóvedas de la Academia de España estas fotos de la casa que se ujú. rompían y por debajo de la foto encontrabas otra foto de la casa y otra foto de la casa. Y era como esta Precioso. idea de estratificación, de capas, muy Y Qué hacer impactante. esto, bonito. y hacer esto en Sí. Roma, ¿no? Con la Sí. capa de Roma, ponerle la capa de Barcelona, fue súper bonito. Ujú, Y eso venía, en ese momento, Victoria y yo estábamos haciendo otra exposición en el Hub también, donde forrábamos las paredes con fotografías grandes, ¿no? Y cuando ujú, empezamos a ver las fotos, cómo quedaban a escala casi 1:1 puestas en las ujú, paredes, pensé, cuando Benedetta me comentó, y pensé, esa es una gran idea que se puede pasar al otro lado también, ¿no? Yo creo que son ujú, ideas ujú. que, bueno, cuando te conoces y estás trabajando en cosas similares, van traspasando, ¿no? Van, las ideas están vivas, Pero de nuevo, corren como la misma conejos, idea, ¿no? Por los sitios. la misma idea funcionaba de maneras absolutamente distintas, Sí, porque en la Expo del Hub son unos proyectos como de una naturaleza muy distinta a los de Bene o Enric, ¿no? Que son mucho más, por decirlo, eh, de superficies planas o menos permeables o menos... en cambio, la misma técnica, cuando lo hacía Caterina, que le arrancaba, ¿no? Dejar esa cosa como de piso viejo donde van apareciendo las capas de Sí. memoria, eso es. pero lo mismo, tiene un resultado totalmente distinto. Y no, Ujú. Muy una bien. experiencia Una súper bonita. cosa, yo os tendré que dejar porque me van a echar de la tienda. Como veis, estoy un poco, si no os importa, ¿eh? Ha sido un Bueno, placer tener esta conversación con vosotros. Joan, muchísimas gracias. Gracias, aunque haya sido desde ahí y No, no, coyunturalmente, te lo no agradecemos hay de problema. corazón que hayas estado con No hay nosotras un problema. ratito. Gracias. Gracias a vosotras. Muchísimas gracias. Ciao, Chao, Joan. chao. Ah, Chao. adiós. Oye, Benedetta, decías que Caterina colaboraba con vosotros en aquel momento. El libro, este catálogo, también recoge parte de ese vídeo homenaje, ¿no? Ese vídeo collage que Caterina preparó para una de las exposiciones, Sí, ¿verdad? sí, la Caterina la preparó el año antes, en Sí. preparación de estas exposiciones, para Carla Spadrisa de la Fura das Baus. Y Ujú, era un video tan poético, tan bonito. Y entonces fue bonito volverlo a poner en la exposición. ujú, Y bueno, ujú. además se hicieron producir cuatro vídeos especiales para los Aquí cuatro están, muy proyectos bien. del TINEI. Y cada Aquí uno está. está recogido como se puede hacer con un vídeo en el libro. Que, Ujú. bueno, Con unos pequeños fotogramas, pero no quisimos, ¿verdad, Benedetta? No quisimos dejar este material tan bonito y, y- y- claro. y- y, va- y valorado, ¿no? Porque es muy bonito el trabajo que se hizo Es aquí. muy bonito, la verdad es que son vídeos muy bonitos. Y Ujú, también, bueno, ahí están las conversaciones que hicimos en el Colegio de Arquitectos, con ujú, Rafael Moneo, con ujú. Beatriz Colomina Muy Marquigley bien. y con Soraya Smithson. Ajá. Y como fueron conversaciones, aquí hemos puesto un código QR. Yo decía, ya verás que no funciona. Sí que funciona, Sí funciona. funciona, sí funciona. Se comprobó todo antes para que no hubiera problema y que se pudiera ver, claro, claro que sí. Y además unas conversaciones muy bonitas, ¿no? Y muy emotivas. ¿Cómo las viviste tú, Benedetta? Porque tú participaste en todas y me gustaría también un poco ese universo que se creó alrededor de ese homenaje, me gustaría un poco que nos lo contaras. Bueno, era como un momento muy emocionante y era un momento en que emergían finalmente como ideas sobre un Eric
que casi por primera vez era un poco separado de nuestro estudio, Ujú, ¿no? Porque ujú, para nosotros Enric, aunque haya muerto en el año 2000, está todavía presente dentro del estudio. Pero ujú, durante este homenaje era un poco realmente darse cuenta que ha ujú, sido una figura increíble, que era por independiente, digamos, de nosotros y que escuchábamos otras voces contar historias, opiniones, ujú, visiones de Rick Miralles. ujú, ujú. Y además, otro material que también está recogido aquí son esas palabras para Enric, ¿no? Que conforman este cuerpo tan... Es que no sabría ni cómo definirlo, porque cuando vas pasando por aquí, en algunos textos se te saltan las lágrimas de emoción, en otros te remueve, te conmueven, te hacen reír, algunos sonreír, otros... esas palabras para Enric, ¿cómo las vivisteis también vosotros en aquel momento? Pues nos dimos cuenta, aunque estábamos con Victoria y con Joan hablando mucho, hacemos un catálogo, ¿cómo lo hacemos? Al final quedamos sin dinero, se veía perfectamente que teníamos que renunciar al catálogo. Y entonces tuvimos esta idea de decir, pues le decimos a la gente que escriba cosas. Ujú. Y también le dábamos informaciones, tú puedes escribir, tú puedes escribir. Claro. Era un poco muy casual, pero fue bonito porque mucha gente respondió, dieron textos, Mm, pedíamos por favor textos cortos, algunos son mm. cortos, algunos son crípticos, algunos son larguísimos, Te iba a pero todo se aceptó y se puso en fotocopias, o sea que hicimos unos libritos de fotocopias que se podían encontrar preguntar. y que claro que se acabaron enseguida. Y ahora Claro. tenerlo aquí en un libro todo junto me parece un milagro. Pues la verdad es que sí, es precioso verlo, ¿no? Ver todo este trabajo. Además, antes, que quizás no lo hemos dicho, en cada exposición, ¿verdad? Victoria Benedetta, en cada exposición también se muestran los planos de esas museografías y de esos proyectos expositivos que nos pareció, y además un material que nos propusiste tú, Benedetta, a la hora de conformar el libro, y nos pareció maravilloso que formaran parte porque estas exposiciones también son en sí un proyecto, ¿no? Sí, Victoria, ¿cómo sí, sí, lo claro, claro, pero en este caso, pero las exposiciones son el soporte para intentar mostrar la magnitud para intentar volver a mostrar una vez más la magnitud de una figura como la de Enric, ¿no? Entonces yo Claro. quería, el tema de la expo de collage, eso después parece como el homenaje a Enrique, es el homenaje a un arquitecto, pero es que Enrique era mucho más que un arquitecto, era un creador global, ¿no? O sea, como universal, o sea, él crea como Picasso, o sea, que empieza haciendo cubismo como pueden hacer sus contemporáneos, pero luego con esas piezas rotas las junta todas y crea un universo nuevo que antes no existía. Eso no lo hace casi nadie. Bueno, como ha dicho Joan, Gaudí, Enric y Coder son las tres figuras, pero esta cosa como pero esta relación entre Enric y Picasso a mí me parece clarísima en el sentido de que es capaz de coger todos los fragmentos de un mundo en cierta forma descompuesto y volverlos a poner juntos para crear un universo nuevo, distinto, precioso y celebrativo, ¿no? Lleno de vitalidad, de belleza, de color. Y el collage son muestras de una manera de aproximarse a la realidad que desde los trozos la vuelve a construir con una dimensión de belleza, de humor, de color, de vitalidad que casi nadie, bueno, casi nadie, claro, o sea, en el siglo XX, dos, tres, en nuestro entorno, pues es haber podido mm, convivir con él, entender, o sea, conocer su manera de trabajar y ahora poderlo ver al cabo de los años y tener el honor, ¿no? De poder exponerlo es un regalo de la vida.
desde luego. Y para nosotros poder tenerlo recogido en este libro, una parte, es un auténtico privilegio, ¿no? Como editorial, haberos podido también acompañar en este proceso, porque, bueno, el libro, aunque mucho más modesto ¿no? en su desarrollo, porque no se puede comparar ni a un edificio ni a una sala de exposiciones, es un libro que espero que haya cumplido un poco con este papel. Benedetta, ¿tú cómo lo ves ahora visto ya reunido este catálogo? Me parece muy bonito. Y María, tienes que explicar a todos por qué es azul. Porque yo no lo había entendido, pero Pues, es una pues el muy buena idea. catálogo, claro, tengo que decir que esa idea, por supuesto, es de nuestro queridísimo César Ávila de Gráfica Futura, que ha sido el diseñador gráfico de este libro. Y un día, efectivamente, Benedetta, digamos que apareció con la idea de, no, esto tiene que ser azul. Azul, pero ¿por qué tiene que ser azul, César? ¿No? Bueno, pues porque esa pieza tan maravillosa, ese papel descolgado en el Tinei que nos contaba antes, ¿no? Joan, que descolgaba y que yo voy a volver a enseñar a cámara, la tinta principal de ese papel, de ese dibujo, está en azul Klein, que es prácticamente, diría yo, casi el mismo que el papel con el que está tintado este papel de cubierta, ¿no? Entonces César cogió esa referencia y lo trasladó o lo formalizó, por así decirlo, ¿no? En este papel maravilloso, que por cierto también es italiano, o sea que vuelve a ser todo una mezcla Es italiano. italiana maravilloso y que además, bueno, pues tiene una manera, todos los que tengáis el libro lo podéis ver también, ¿no? Esta encuadernación maravillosa en la que en la solapa también está desplegado un dibujo, ¿no? Del propio Enric, ¿no? Y que, digamos, igual que ha sido tan especial desenvolver esta figura como nos habéis contado, también queríamos y quiso César que fuera esta manera tan especial de desenvolver y de abrir este tesoro que tenemos entre manos. Benedetta, Victoria, yo no sé si queda algo, si nos hemos dejado algo, Queda si una pequeña cosa una, para convencer una a pequeña todos que cosa. hay que comprar este libro. El otro día tuve a casa a Smilja Radic, que es uno de los más grandes enamorados de Miralles que yo conozco. Y Uh -huh. entonces le presenté el libro y le interesó muchísimo. Y me dijo, ay, pero hay un montón de cosas que yo no conozco. Hay un montón de material inédito. Y yo digo, pues sí, aquí se publica un montón de material inédito. Y entonces era mi libro que tenía a casa y él me dijo, es para mí, ¿verdad? Y se lo regalé a la fuerza porque se lo llevó. Y entonces, digamos, si un enamorado de Miralles como Smilja Radic se ha enamorado de este libro, es que este libro vale la pena. Bueno, ¿qué voy a decir yo? Victoria, no sé si tú tienes alguna última cosita o se nos acaba el No, tiempo, no, cuéntanos. nada, nada más, que el libro es fundamental y que no se lo puede dejar de comprar nadie que tenga dos dedos de frente. Bueno, pues súper, súper, súper agradecida de haberos tenido aquí, Benedetta, Victoria, por supuesto, a nuestro querido Joan, a quien le mandamos un abrazo. Y recordaros, por supuesto, que el libro está disponible, sí, en nuestra tienda online. También, por cierto, en la Fundación Enric Miralles también está disponible allí físicamente. Podéis ir, los que estéis en Barcelona y os apetezca, allí está disponible. Pero por favor, os pido que acudáis a las librerías. Si queréis el libro, cualquier otro libro nuestro, por favor, id allí. Son nuestras compañeras de viajes. Sin ellas, ni editores, ni autores, nadie podríamos hacer nada en esta aventura editorial. Y por favor, ir para allá. Ahora en Madrid, dentro de nada, empieza la Feria del Libro, así que, de hecho, este fin de semana. Así que si os apetece y estáis por aquí, por favor, id allí al Parque del Retiro, que os estarán esperando todas ellas. Benedetta, Victoria, gracias de corazón a las dos y bueno, esto habrá que celebrarlo en algún momento juntas, ¿no? Sí, sí, Era. sí, en live. Lo haremos pronto. Muy bien, pues un abrazo enorme, un Muchas beso muy, gracias. muy fuerte y nos vemos muy, muy pronto. Gracias a las dos. Besos. Adiós. Ciao Besos. Victoria, ciao Maria. Chao, chao, Chao. chao. Adiós.